Gracias por acompañarnos en este nuevo Ateneo de la semana de esta semana. El tema es anemia en el primer nivel de atención. Estamos desde la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria. Soy la doctora Chilo Cintia, residente de primer año. Me acompaña el doctor Martín Salas, residente de segundo año. Y como invitada especial, la doctora Lobo Erika, que es especialista en hematología. Bien, en cuanto a la bibliografía que usamos, fue la Guía de Diagnóstico y Tratamiento de Anemias de la Sociedad Argentina de Hematología, año 2019, Guía Clínica de Estudios de Anemias de Fisterra 2019, Guía Clínica de Anemias de Trastornos Crónicos, el Manual de Rubinstein de Medicina Familiar y Práctica Ambulatoria, la segunda edición, Guía Clínica de Anemia Macrocíticas de Fisterra 2019 y el Manual Argente de Semiología Médica, tercera edición. Dentro de los objetivos que nos propusimos son repasar conceptos y características de las anemias más frecuentes, conocer las diferentes causas de los síndromes anémicos, revisar el adecuado abordaje en los pacientes con anemia y conocer los criterios de derivación. Bien. ¿Qué entendemos o qué es lo que cuando hablamos de anemia? Es el descenso de la masa eritrocitaria con una capacidad de transporte de oxígeno que va a estar disminuida para cubrir las necesidades fisiológicas, teniendo en cuenta factores como la edad, los estados fisiológicos normales, el sexo, los estados fisiológicos como el embarazo, la infancia y la vejez. Y según la OMS, los valores de hemoglobina para que hablemos de anemia serán menor a 13 gramos decilitro en los hombres, menor a 12 gramos decilitro en la mujer y menor a 11 gramos decilitro en las embarazadas. Siempre cuando estemos frente a un cuadro de anemia debemos buscar o investigar la causa, ya que es un síntoma, no una enfermedad. Para poder clasificar la anemia, dentro del modo más frecuente que se usa es según los valores de los índices hematimétricos. El índice que usamos es el volumen corpuscular medio. Entonces, según los valores, nos podremos clasificar las anemias en micro, normo o macrocítica. Un valor de volumen corpuscular medio de menor a 80, estaríamos hablando de una microcítica. Y tenemos que tener en cuenta cuáles serían las posibles causas. Las causas más frecuentes de las microcíticas son el déficit de hierro, las enfermedades crónicas, las talasemias o una intoxicación por plomo. Dentro de las normocíticas, el valor del volumen corpuscular medio está entre 80 y 100, entonces tenemos que tener en cuenta las posibles causas, que serían las pérdidas sanguíneas, también enfermedades crónicas, las causas hemolíticas y la aplasia medular. Y dentro de la macrocística, cuando tengamos un valor mayor a 100, tenemos que sospechar un déficit de vitamina B12, de ácido fólico, las enfermedades hepáticas, el alcoholismo y los síndromes mielodisplásicos. Bien, en cuanto a la anemia fosfopénica, es, digamos, la anemia más frecuente, la primera que siempre tenemos que sospechar, es aquella de tipo microcítica hipocrómica, que es producida por un déficit de hierro. Tenemos que pensar en cuáles serían o por qué se produciría ese déficit de hierro. Y principalmente tenemos por una disminución en el aporte, que sería por una mala alimentación, la falta de alimentación, los tipos de dietas que últimamente surgieron en estos últimos años, la vegetariana, la vegana, todos esos tipos de dietas. Pensar en enfermedades por mala absorción, que también tenemos la enfermedad celíaca, pensarla. Otra causa de déficit de hierro sería por que aumentaron los requerimientos, y esto lo podemos ver que es por causas fisiológicas, en los niños en etapas de crecimiento, el embarazo, la lactancia, y también durante la vejez. Y la otra causa sería las pérdidas excesivas. Principalmente pensar siempre en unas hemorragias, que es principalmente la digestiva, las causas ginecológicas, urinarias y las parasitosis. Luego tenemos la segunda anemia, que es en orden de frecuencia, que son las anemias por enfermedades crónicas. Esta es de tipo normocística, normocrómica, que por lo general es leve a moderada. Y siempre tenemos que pensar en enfermedades de larga evolución.
en nuestro medio siempre pensar en infecciones crónicas como es el HIV y la tuberculosis. Después, todo tipo de neoplasias, inflamaciones o la enfermedad renal crónica, y aquí también entraría la del paciente anciano. Después, si bien, como dijimos con mi compañera, vamos a hacer más que nada hincapié en las anemias más frecuentes, tener en cuenta un poco hablar de las características de los otros tipos de anemias. Como vimos, recién estamos hablando más que nada de las normocíticas y de las microcíticas, pero también dar un pequeño pantallazo de lo que son las macrocíticas, que estas obviamente ya vamos a ver que requieren otros tipos de estudios más complejos, pero como características podemos nombrar la más frecuente la megaloblástica, que esta se debe más que nada a un defecto en la síntesis de ADN, ya sea una alteración a nivel de las enzimas, que suelen ser lo más frecuente, o alguno de los otros mecanismos que intervienen en la síntesis del ADN. La megaloblástica compromete a todas las células del organismo que tienen esa capacidad proliferativa, y las manifestaciones clínicas son mucho más evidentes en aquellos territorios o lugares del organismo en donde la renovación es más rápida. Es decir, la médula ósea, los epitelios mucosos y las gonas son los sitios donde más frecuentemente afecta este tipo de anemia. Al mismo tiempo, esta es una anemia de tipo macrocítica, cuyas principales alteraciones más frecuentes que siempre hay que pensar y descartar en primera instancia son el déficit de la vitamina B12 y de los folatos. Hay que tener en cuenta que estos componentes forman parte del transporte de los metilos, que son necesarios para la proliferación celular. De ahí viene la alteración y las manifestaciones clínicas que nombramos hace rato. Y tener en cuenta de que la vitamina B12 también es un componente para la síntesis de la mielina. Por lo tanto, el déficit de la misma se traduce o se manifiesta clínicamente con alteraciones neurológicas, que ya vamos a ir nombrando también cuáles son aquellas que hay que tener en cuenta. Básicamente, y sin explayarse mucho, las causas pueden ser adquiridas o congénitas. Acá pusimos un cuadro como para poner las causas más frecuentes de este tipo de anemias megaloblásticas, y pasando a lo que es la parte de adulto, el grupo etario de adulto, que es lo que estamos manejando hoy, tenemos, como vemos en el cuadro, la causa más frecuente, dijimos, entonces un aporte insuficiente de los folatos o una anemia perniciosa debido a un déficit de vitamina B12. Si no, podemos tener interferencias metabólicas asociadas con ciertos medicamentos o principalmente con el uso de algunos quimioterápicos, o el consumo prolongado de IBP, de inhibidores de la bomba de protones, principalmente asociado con déficit de vitamina B12 como reacción adversa. Entre otras causas podemos encontrar sino también enfermedades crónicas o cirugía del aparato digestivos o parasitosis. Y en pacientes ancianos, lo que más predomina como causas son el aporte insuficiente y en algunos casos las gastritis crónicas atróficas. El otro tipo de anemia que también tenemos solamente para mencionar son las anemias hemolíticas. Estas ya se deben a destrucción excesiva de los hematíes. Normalmente el glóbulo rojo tiene una vida media de 120 días, más o menos, y en este caso hay un acortamiento de esa sobrevida de los glóbulos rojos debido a esta destrucción excesiva. Estas se clasifican en lo que son corpusculares o extracorpusculares. Las corpusculares son por un trastorno en la hemoglobina, o si no una membranopatía o una enzimopatía, y las extracorpusculares pueden ser de causas inmunitarias o no inmunitarias. Por lo general son anemias que la mayor parte de los casos suelen presentarse o empezar con manifestaciones clínicas durante la infancia. Y clasificaciones de tipo de anemia, según la clínica, podrían ser compensadas, descompensadas o parcialmente compensadas. En la compensada es cuando la médula ósea todavía tiene una capacidad para formar o responder a esa destrucción excesiva de los glóbulos rojos. Descompensada es cuando ya se sobrepasa esa capacidad por la médula ósea, y ya el paciente tiene una anemia más severa. Y la parcialmente compensada es cuando la médula ósea tiene la capacidad todavía de formar los glóbulos rojos, para que el paciente ya esté en un grado de anemia, pero sin requerir todavía llegar al grado de anemias graves con requerimiento de transfusiones. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que la magnitud, dependerá de la magnitud del descenso de la masa eritrocitaria, dependerá también de la rapidez de instalación y el tiempo de evolución de la patología que lo esté causando, y los mecanismos de compensación que se producen en el organismo. Por lo tanto, la clínica puede ser muy variada, quizás no siempre encontremos en todos los pacientes los mismos síntomas. Entonces,
A manera general, en este gráfico queríamos mostrar los síntomas quizás más frecuentes que podemos encontrar. A nivel, lo que es a nivel sistema nervioso, bueno, puede haber un estado confusional, deterioro del sensorio, el paciente se queja de alteración de la memoria, que le cuesta concentrarse. A nivel cardiovascular y respiratorio, puede provocar una disnea de esfuerzo, puede haber palpitaciones, hipotensión, quizás por ahí también lo más frecuente que nos cuentan es que se encuentran mareados, con alteraciones, digamos, a nivel generalizado, por ejemplo, a nivel de piel podemos encontrar una palidez o lesiones como petequias, bueno, también a nivel general, astenia, que esté con fatiga el paciente, y en síntomas gastrointestinales también puede haber náuseas, vómitos, y a nivel, por ahí, también a nivel nervioso, parestesias, disestesias, son algunas de las manifestaciones que pueden haber. A continuación, un pequeño caso clínico que nos puede llegar, digamos, en el centro de salud, uno de los variados casos que podemos llegar a ver. Tenemos Beto, de 65 años de edad, que consulta por un cuadro de disnea de esfuerzo y hormigueos. El abordaje que vamos a utilizar para el caso clínico, este caso clínico que estamos presentando ahora, utilizamos un modelo basado en la historia clínica orientada al problema. Un modelo de abordaje con lo que nosotros conocemos, que es lo que manejamos nosotros como médicos de familia en el primer nivel, con el modelo SOAP, que ya lo vamos a ir presentando, pero básicamente este es el modelo con el que hacemos nosotros la atención en primer nivel. En la parte de la S, que sería todo lo subjetivo, todo lo que me refiere el paciente, todo lo que yo recabo en la anamnesis, sin siquiera todavía pasar al examen físico, hacemos más que nada hincapié en estos casos de anemia, o para investigar a un paciente con sospecha de anemia, preguntando si hay otros síntomas asociados. Como dijo la doctora Chilo, hay que tener en cuenta entonces la cantidad de, si es que ha tenido sangrado o no, tiempo de evolución e instalación del cuadro, si ha tenido otra causa asociada, ¿sí? Preguntar antecedentes de pérdida de apetito o pérdida de peso, fiebre o sudoraciones nocturnas, para orientar también a un proceso neoplásico o proceso infeccioso, por ejemplo, en nuestro caso. Preguntar si tiene antecedentes patológicos personales o síntomas relacionados con alguna otra enfermedad clínica que favorezca la aparición de anemia. Entre ellos, por ejemplo, nombrábamos algún trastorno endocrino, como el hipotiroidismo, suele cruzar con anemias de tipo inflamatorias. Algunas patologías reumáticas, como la artritis reumatoidea, el lupus, también recordar que puede cursar con este tipo de trastornos. Entonces, orientar más que nada la anamnesis a la pregunta de si ha tenido algún síntoma relacionado con este tipo de entidades. Síndrome de mala absorción, como dijimos, también suele ser una de las causas frecuentes, o las enfermedades renales crónicas, entre otras. Lo más importante, como dijimos entonces, es el tiempo de evolución o de instalación del cuadro. Acá agregamos un poco más de ampliar también a lo que son los tóxicos, hábitos tóxicos, como el consumo de alcohol, ya que el alcoholismo, como dijimos, era una de las principales causas de una anemia perniciosa por déficit de vitamina B12. En esos casos, recordar que obviamente va a depender del grado de, como dije, de instalación del cuadro, pero va a tener sintomatología neurológica, en algunos casos, debido a lo que ya venimos explicando como fisiopatogenia. La alimentación, también importante preguntar, por esto que decía la doctora Chilo, de el déficit en el consumo de ciertas proteínas o alimentos, mejor dicho, ricos en hierro, como sucede en los casos de pacientes que se encuentran con dietas vegetarianas o veganas. Y después la medicación, como dijimos, las causas de algunas anemias megaloblásticas suelen ser producidas por algunos medicamentos o pacientes con tratamiento quimioterapéutico también pueden ser una de las causas. Los inhibidores de las bombas de protones también suelen ser otro de los fármacos, como dijimos, que pueden producir como reacción adversa, así como algunos hipoglucemiantes, algunos tratamientos para hipoglucemia. En el caso de nuestro paciente, después de haber hecho una anamnesis basada en lo que venimos diciendo, él nos refiere que esta sintomatología, este motivo de consulta por el que vino, se acompañó más que nada con trastorno de la mancha de 6 meses de evolución, y ese hormigueo que él refería
está localizado a nivel de las piernas y de los pies. Como antecedentes, él solo refiere que hace 2 años se le hizo una resección del ilio debido a una hernia estrangulada que la había tenido, complicada. Ahora la pregunta es, ¿qué buscamos en el examen físico? ¿Cómo seguimos haciendo un abordaje en este caso de este paciente? Bueno, preguntamos, bueno, tomamos los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. Después de ahí hacemos un examen también general de la piel, coloración de la piel. Vamos a signos de mucosas, digamos, también coloración, estado de hidratación, y un examen cardiovascular. Eso, lo que es el examen físico. Bien. Recordando, justo como estábamos diciendo, toda la sintomatología que dijimos al principio era inespecífica, o sea, no hay algo patognomónico, tal vez sí orientativo para ciertas posibles causas de anemia, pero siempre hacer un examen físico completo buscando también indicios de la causa o enfermedad asociada de esa anemia. En el caso de, como dijo mi compañera, va a depender mucho del tiempo de instauración, y lo que nosotros también estamos observando a veces tener en cuenta son los mecanismos compensatorios que está generando el organismo en respuesta a ese estado anémico, que por ejemplo pueden ser taquicardias, aumento de pulso, aumento de la tensión arterial, disnea o taquipnea, y todo esto dependiendo de, como dije, el grado de instauración. Siguiendo con el abordaje SWOT que veníamos hablando, en la O, que es la parte objetiva, es decir, nosotros en estos casos ya nos referimos al examen físico, lo que nosotros vamos a revisar en el paciente, siempre como habíamos dicho, entonces eran los controles de los signos vitales, siempre se hace también un examen de piel y de faneras, revisar bien las mucosas, para identificar la presencia de una lesión o sangrado, también que este puede ser también el origen. En los casos de la mucosa oral, podemos identificar la presencia de glositis o quilitis angular, que también nos puede orientar para ciertos tipos de anemias o patologías causantes de esa anemia. También hay que revisar la presencia de ictericia, por ejemplo, puede orientarnos también en algunos casos a una anemia de tipo hemolítica, por la destrucción esta masiva de los glóbulos rojos que dijimos. Obviamente siempre en el contexto de que el paciente no tenga otros, como dije, antecedentes de relevancia. A nivel cardiovascular, cómo se encuentran los ruidos cardíacos, la presencia de soplo también. Respiratorio, para ver cómo se encuentra la entrada de aire, descartar que no tenga alguna alteración que esté asociada con una de las causas de la anemia. Y a nivel abdominal, palpar bien lo que es el hígado y el vaso, ya que la hepato o esplenomegalia también nos puede ser orientativo para ciertas anemias. Me olvidé decirles también que está en la foto la identificación de petequias o de coiloniquia, o sea, la depresión a nivel de las uñas más cóncavas, también pueden ser un dato orientativo que hay que buscar en el examen de piel y faneras. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día, Doc. ¿Cómo estás? Bueno, yo que te quería agregar un poquitito más ahí, estás perfecto como venís, bárbaro, la verdad que está excelente. Yo agregaría, viste, que pusiste las uñas, está bueno valorar siempre lo que son todos, no solo las uñas, sino también la caída del pelo, que también tienen que orientar para patologías, por ejemplo, el lupus, ¿ah? Que a veces quizá no tiene toda la característica, lo que es en piel, del eritema malar, pero es bastante sensible, que uno siempre les enseña cuando hace el examen físico de tocar el pelo, y si la verdad que uno tiene más de 10 cabellos en el único momento que yo le pasé, es alta orientativa, que tiene la alopecia y hay que estudiar enfermedad inmunológica. Hay otra cosita que también me pareció excelente que dijiste, Martín, que fue el tema de los parámetros que yo sí puedo constatar, lo que verdaderamente es objetivo, no subjetivo. El tema de la palidez, que recién creo que una de las chicas habló, es muy subjetivo, porque lo que puede ser pálido para mí no puede ser pálido para el otro. Entonces yo, la verdad que está bueno hacer la observación para observarla, pero la verdad que no es un parámetro verdaderamente sensible. ¿Ah? Lo objetivo sí, lo que muy bien dijiste vos, los mecanismos compensatorios. No es lo mismo un paciente que está taquicárdico que un paciente que no está taquicárdico. ¿Ah? Pero bien, yo te quería agregar eso nada más. Bien, gracias, Doc.
Bien, continuando con el abordaje, en nuestro abordaje, el del SOAP, aquí tenemos lo que es la A y la P, que es la apreciación diagnóstica, el plan terapéutico que vamos a tener con nuestro paciente. Bien, en cuanto al laboratorio, siempre el hemograma es el principal elemento que nos va a proporcionar mucha información para ya guiarnos para hacer el diagnóstico de una anemia, para guiarnos en qué tipo de anemia estemos tratando. Aquí tenemos, bueno, todos los elementos de un hemograma. En este cuadro quisimos reflejar, bueno, los valores normales de hemoglobina, de hematocrito, según todas las edades. En nuestro caso, bueno, sabemos que, como estamos tratando más en el tema adulto, sabemos que la mujer, bueno, una hemoglobina será de 12 a 14 y un hematocrito de entre 37 y 42%, mientras que en el varón se puede tomar un valor de 14 a 16 de hemoglobina, mientras que el hematocrito, bueno, entre 40 y 47%. ¿Sí? Bien, en cuanto a la resolución del caso, en lo que sería la O, el examen físico se va a constatar una palidez de piel y mucosas, una lengua despapilada, una palestesia de ambos miembros inferiores. La marcha de nuestro paciente es temblorosa, con un aumento de la base de sustentación. En cuanto a los resultados de laboratorio que obtuvimos, tenemos un hematocrito de 22, una hemoglobina de 7 gramos de decilitro, un volumen corpuscular de 117, glóbulos blancos de 3.800, plaquetas 150.000 y una LDH de 1.000. A continuación, bueno, ¿qué estudios complementarios podríamos solicitar? Con estos datos iniciales ya podemos clasificar qué tipo de anemia tiene nuestro paciente, cuál sería la causa probable y cómo lo confirmaríamos. Una macro. Anemia macrocítica. Bien. ¿Alguien más? Bien. Bueno, también se solicitó un frotis de sangre periférica, donde nos dio neutrófilos polisegmentados. Entonces, decimos con estos datos que el paciente presenta una anemia macrocítica. El hallazgo esto de los neutrófilos y los niveles de LDH que están elevados nos orientaría más a una anemia megaloblástica. ¿Bien? Y con el antecedente que tenía nuestro paciente de la resección ileal, más los trastornos neurológicos y la lengua despapilada sugieren que tiene un fuerte déficit de vitamina B12. ¿Sí? Entonces, como para completar los estudios, tendríamos que pedir una determinación de ácido fólico y de vitamina B12. ¿Bien? Lo que queríamos aclarar en este caso sería que, bueno, ya lo que acabamos de nombrar es que en primer nivel nosotros tenemos lo que es un hemograma inicial, en el caso del abordaje de este paciente, por ejemplo. Y frente a una anemia macrocítica con estas características que veníamos del resultado de los laboratorios, se tiene que, ya vamos a nombrar igual cuáles son los criterios de derivación e interconsulta para un segundo o tercer nivel, en donde ya se le solicita el frotis de sangre periférica y la determinación de vitamina B y folatos, que dejar claro esto, de que estos ya son estudios de un segundo nivel. Pero la idea, más que nada del caso, era orientativa de esas características iniciales para saber cuándo ya sobrepasa, digamos, las capacidades que uno tiene en primer nivel para los estudios complementarios. Bueno, aquí un pequeño algoritmo que le dejamos, donde nos vamos a guiar por el volumen corpuscular medio. Dependiendo los valores que tengamos, vamos a empezar a orientarnos. Por ejemplo, si tenemos un valor bajo, vamos a buscar en el laboratorio el valor del ADE, que si este está elevado, ya nos orientamos a una anemia ferropénica o una sideroblástica. Si el valor de este está normal, ya nos tenemos que pensar en una anemia por trastornos crónicos. Ahora, si el volumen corpuscular medio está en valores normales, vamos a fijarnos en los valores de los reticulocitos. Si estos están elevados, nos orientamos a una hemólisis o por una causa poshemorrágica.
y si los valores del reticulocito están disminuidos, ahí nos fijaremos en los valores del ADE, que si está elevado será por un déficit de ácido fólico o de vitamina B12, y si este valor está normal, nos orientamos más por trastornos crónicos, como una insuficiencia renal o síndrome mielodisplásico. Y por último, si el valor del volumen corpuscular medio está elevado, vamos a evaluar los valores de reticulocitos. Si esto está elevado, nos orientamos a una hemólisis. Si el valor está dentro de lo normal, evaluaremos el valor del ADE. Si está aumentado, nos orientamos a una megaloblástica, a una sideroblástica, y si el valor de este está normal, a un síndrome mielodisplásico. Y por último, si los reticulocitos los encontramos disminuidos, estaríamos sospechando una insuficiencia medular. Bueno, te retrocedamos un poquitito porque a mí me encanta ese cuadro, para mí es como que resume la hematología, para mí, digamos. ¿Ah? Sí. Porque me parece, es uno de los cuadros que de hecho que si uno lo aprende y lo arranca y lo puede hacer en el consultorio, prácticamente haces el diagnóstico dentro del consultorio. Hay una cosa que esta paciente, lo interesante es que tenía citopenias, ¿ah? Si bien tenía 150.000, 3.800 blancos. Fíjense que siempre el paciente es en el contexto, siempre hay que tenerlo en cuenta en el contexto. Esta es una paciente joven. Si les presenta a un paciente que supongamos, voy a hacer edades extremas, ese mismo laboratorio no es lo mismo en un paciente de pocos años, es decir, de 20, 30 años, que un paciente de más de 60. Y esto me paro yo porque el tratamiento es totalmente diferente. Un paciente que tiene 60 años y el mismo laboratorio que acabamos de ver, uno ya no sospecharía tanto una anemia megaloblástica. ¿Ah? Entonces siempre vean el contexto, un paciente de más de 60 años que tiene ese laboratorio no es megaloblástica, no hay que buscarle la parte megaloblástica, lo que hay que pensar es en síndrome mielodisplásico. Y en esto hago mucho hincapié porque a veces todos le mandan a pedir el dosaje de B12, les va a venir bien o les va a venir en el límite, pero les va a venir bien, pero alguien ya travieso le dio el ácido fólico y el complejo B, y no es lo mismo en un paciente de 60 años dar un complejo B que este síndrome mielodisplásico, que es más la sospecha de un síndrome mielodisplásico, y yo le doy el B12, lo puedo leucemizar. Entonces, en pacientes de 60 no nos apresuremos a tratarlo, es mejor hacer todos los estudios antes que cualquier cosa. ¿Ah? Entonces, yo tenga mucho cuidado del contexto del paciente. En un paciente joven, menos de 40, tranquilamente lo puedo pensar, supongamos, porque no tenemos la accesibilidad de hacer un dosaje de B12 y en el consultorio no lo quiere resolver porque el paciente te viene, estoy anémico y quiero que me hagan un tratamiento. Entonces, párense en esta situación. Menos de 40 años no habría problema, le podrían dar el ácido fólico y el complejo B, pero en más de 40 años, y sobre todo si tiene 60, por favor, en esto voy a insistir, hagan todo correcto, tómense su tiempo, no dejen que los apresure, no den el ácido fólico y el complejo B, ¿sí? Porque se leucemizan y habitualmente ya me encontró a mí, no es el objetivo que me busquen a mí. ¿Mm? Ok, Doc. Bien. Bien, hablando entonces, como dijimos, de parámetros especiales, o sea, lo que acabamos de nombrar era lo que podemos encontrar básicamente en el primer nivel, teniendo en cuenta, como dijo la doc bien, las características en ese primer laboratorio inicial, para después pensar y solicitar parámetros especiales. Acá pusimos más que nada el perfil férrico, porque como dijimos, el objetivo más que nada de la clase, que si bien el caso también era no de las anemias más frecuentes, pero sí como para pensarla en el contexto de esto que nos decía Doc, para saber cuándo derivar o cuándo solicitar otro estudio, pero el perfil férrico se refería más que nada a lo que veníamos hablando de las anemias ferropénicas y los trastornos inflamatorios crónicos, que son las más frecuentes. El cual, bueno, se incluyen hierro plasmático, sideremia, la ferritina, la transferrina, el índice de saturación de transferrina, y el FROTI, que esto en realidad sí ya es, obviamente, para un segundo nivel. Otros parámetros que se pueden pedir a considerar también, después de haber nombrado todas estas características que veníamos viendo de las anemias normo, micro y macrocíticas,
pueden ser una bilirrubina conjugada o indirecta, el LDH, la aptoglobina, la prueba de Kuhn, como estemos pensando en algo de un trastorno hemolítico, como veníamos diciendo, las vitaminas B2 y ácido fólico en los casos de anemias macrocíticas, siempre en el contexto clínico. Perfil tiroideo, endocrinopatías, que suelen ser también, como decía bien la doc, una de las causas más frecuentes de este tipo de trastornos crónicos. Siempre revisando bien la clínica y los antecedentes del paciente con el que llega al consultorio, y los reactantes de fase aguda también. Pero bueno, si vemos acá, más que nada son estudios que ya requieren, digamos, de otros laboratorios con mayor capacidad, ya no alcanza con lo que nos ofrece o lo que tenemos en el primer nivel. Entonces, basado en ese laboratorio inicial, en esas características del perfil férrico, pusimos este cuadrito. Bien, acá tenemos un cuadro comparativo entre lo que es la ferropénica y las enfermedades crónicas según el perfil férrico, porque es lo que más podemos llegar a ver nosotros y poder diferenciarlas. Lo que comparten en común ambas es los valores de hematocrito, de hemoglobina y los reticulocitos es que van a estar bajos. Después ya nos empezamos a diferenciar con el valor del volumen corpuscular medio, que para una ferropénica dijimos que tiene que ser menor de 80, y para una enfermedad crónica tendría que ser el valor entre 80 y 100. Y cuando tenemos el perfil de hierro, digamos, las diferencias que podemos notar es que el valor del hierro va a estar disminuido en ambas. El valor de la transferrina en la ferropénica va a estar aumentado, mientras que en la de enfermedades crónicas puede estar o normal o puede estar baja. En cuanto a la saturación de la transferrina, en la ferropénica va a estar disminuido, mientras que en la otra anemia la podemos encontrar también o normal o levemente disminuida. Y la ferritina, el valor de ferritina en la ferropénica va a estar disminuida, mientras que por enfermedades crónicas la podemos encontrar o normal o elevada. Bien, en cuanto al tratamiento, nuestro primer objetivo es reponer ese déficit de hierro que encontramos, según los niveles de hemoglobina. Vamos a clasificar a la anemia según los niveles de hemoglobina en leve, cuando tengamos el valor hasta 10 gramos decilitro, entre moderada, en un valor de 8 a 9 gramos decilitro, y una severa cuando estemos hablando de un valor de hemoglobina menor a 7 gramos decilitro. Entonces, el primer paso, nuestro primer objetivo es reponer ese déficit. Una vez que hacemos esa reposición, vamos a concentrarnos en tratar la causa que nos provocó esa anemia. Entonces, dentro de los tipos de hierro, vías de administración, a nivel de centro de salud, en nuestro nivel, lo que más encontramos es el hierro por vía oral en forma de sales ferrosas. El que más tenemos es el sulfato ferroso, que contiene entre 60 y 100 miligramos de hierro elemental, que es los miligramos que necesitamos de hierro para empezar a reponer. Entonces, podemos empezar el tratamiento en una dosis de 200 miligramos, 2 a 3 veces por día. Si bien el tratamiento por vía oral llega a ser prolongado, ya que si haríamos un control a las 4 o 6 semanas, podríamos empezar a ver un aumento ya de la hemoglobina, del hematocrito, de los valores hematimétricos. Pero nuestro objetivo final es reponer los depósitos de hierro. Entonces, el tratamiento continúa por 3 o 4 meses más. Bien, ¿cómo le indicamos al paciente que tiene que tomarlo, alejados de las comidas, mejor si es en ayunas, a 1 hora antes de las comidas, 2 horas después de las comidas, y se puede ayudar con jugo de algún cítrico para ayudar a la absorción de los alimentos, de la absorción del hierro, perdón. Si bien el principal problema que tenemos por la vía oral es la intolerancia gástrica, que produce ese malestar, entonces el tratamiento por ahí se nos complica por vía oral. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de marcas, de presentaciones. Luego, otra opción que tenemos, si la vía oral no funciona, el hierro intramuscular, como hierro dextran, que las ampollas tienen de 2 mililitros, que contienen 100 miligramos. Entonces, la indicación sería 100 miligramos 2 veces por semana intramuscular. Esto facilita, digamos, la aplicación del paciente, en el paciente ambulatorio,
que no provoca, digamos, la intolerancia gástrica, pero la desventaja es que son aplicaciones por ahí muy dolorosas. Y por último, el hierro parenteral, como hierro sacarosa. Este hierro parenteral nos ayuda o nos permite reponer con mayor rapidez los depósitos de hierro que no alcanzamos con la vía oral. Entonces, sabiendo que el incremento de hemoglobina es aproximadamente de 1 gramo decilitro por cada 150 a 200 miligramos de hierro intravenoso administrado. Y por el efecto que tiene, se va a manifestar a partir del 7º al 10º día de tratamiento, consiguiendo, digamos, una respuesta favorable a las 2 a 4 semanas de tratamiento. Entonces, aquí tenemos un pequeño modelo que en 100 a 200 miligramos por dosis, con un máximo de 600 miligramos por semana, que tiene que ir diluido entre 100 a 250 mililitros de solución fisiológica, administrado en 20 a 30 minutos. Bien. Y siguiendo esta forma de presentación, esta última que venía nombrando mi compañera, una de las formas de calcularlo, que pusimos, por ejemplo, la fórmula de Manzoni, que es práctica para utilizarla, en la cual tenemos un ejemplo de una paciente de 50 kilogramos. En esta forma lo que tenemos en cuenta es primero calcular el déficit de hierro, que van a ser los miligramos de hierro que yo tengo que reponerle a la paciente. Entonces, tenemos en cuenta el peso, lo vamos a multiplicar por nuestra hemoglobina objetivo menos la hemoglobina real, o sea, actual del laboratorio de la paciente, multiplicado por 2,4 más 500. En el caso de esta paciente, ahí tenemos entonces que pesa 50 kilos, tenía una hemoglobina de 7,5 y una hemoglobina objetivo de 12 gramos por decilitro. Hacemos la resta y eso lo vamos a multiplicar también por 2,4 más los 500. Todo el resultado de eso nos da 1040 y eso sería el déficit de hierro según la fórmula de Manzoni que yo le tengo que reponer a la paciente. Ahora me falta calcularle cómo voy a hacer el pasaje, digamos, cuál va a ser la dosis que yo le tengo que aportar para llegar a reponer esos 1040. En el caso de lo que habíamos hablado de las ampollas y de las diluciones, cada ampolla tiene 2 mililitros que aporta 100 miligramos de hierro elemental. En el caso de esta paciente tengo 1040 miligramos de hierro que yo necesito reponerle. Entonces hacemos una regla de 3 y nos quedaría en unos 20,8 mililitros aproximadamente de requerimiento para reponer esa cantidad de hierro. Por lo tanto, vamos a necesitar aproximadamente unas 10 ampollas de esos 2 mililitros, y las cuales las vamos a diluir en 250 mililitros de solución fisiológica y se la vamos a pasar en 30 minutos aproximadamente. Ahí tenemos el máximo, que es lo que se le puede dar por semana, y ya sabemos cómo van a ser los controles y qué es lo que se tiene que ir esperando como objetivo, y tener en cuenta, como dijo mi compañera, de que los depósitos siempre tardan más y por lo tanto el tratamiento es más prolongado. Bien. Y después tenemos esto que son los criterios de derivación, que era otra de las cosas que nos habíamos planteado como objetivo para la clase de hoy, para el Ateneo de hoy, perdón. Tener en cuenta pacientes con intolerancia al hierro oral después de haber agotado todas estas opciones terapéuticas que veníamos nombrando. Pacientes con enfermedades digestivas altas, en los que se desaconseje la administración de hierro oral, en los que ya estamos viendo de que van a tener un requerimiento, ya sea por vía intramuscular, principalmente por vía endovenosa, porque tienen anemias muy graves. Cuando tenemos un componente ferropénico ya severo, o la necesidad, el requerimiento de corrección de valores eritrocíticos en un tiempo más apresurado. Y sí o sí, siempre en los casos de anemias hemolíticas y anemias hemorrágicas, como dijimos al principio también, y que veníamos nombrando con la doc, el tiempo de instauración, de evolución del cuadro del paciente, es lo mandatorio siempre a la hora de tener en cuenta, de analizar la situación clínica con la que llega el paciente. Dentro de las derivaciones de causas hematológicas, considerar en los casos de sospecha de anemias hemolíticas, de talasemias, síndromes mielodisplásicos u otras anemias de origen central, teniendo en cuenta el cuadrito este que veníamos nombrando de algoritmo diagnóstico. En los casos de anemias microcíticas no ferropénicas que no estén asociadas
a ningún proceso crónico después de haberlo estudiado bien a las posibles causas y haberlo descartado. En los casos de anemias normocíticas de causa no asociada a patologías crónicas inflamatorias o de anemias acompañadas de otras citopenias, bueno, obviamente esto ya detectado en un estudio especial que sería el prótein de sangre periférica. Pero si vemos acá, son todas causas, o mejor dicho, tipo de anemias que van a requerir, como habíamos nombrado, estudios especiales o otros estudios complementarios que ya no se tienen en el primer nivel. Y de causas digestivas, acá recordar siempre, como nombramos con mi compañera al inicio de la clase, de que siempre que tengo una anemia tengo que buscar la causa, y siempre en ciertos grados, o mejor dicho, tipos de anemia, descartar que no esté con un sangrado, que si bien no puede ser no exteriorizado, puede ser interno, y investigar bien cómo se encuentra lo que es la parte del tracto digestivo, el tracto genitourinario, si no hay alguna causa que esté también asociada. En estos casos nombramos las anemias ferropénicas en hombres o en mujeres posmenopáusicas, sospechando también alguna neoplasia, por ejemplo, anemias en mujeres en el periodo reproductivo que no tengan evidencia de un aumento de sangrado ginecológico, las anemias perniciosas y los síndromes mal absortivos, que suelen ser también una de las causas de anemia que no responde al tratamiento instaurado. Bien, ahí Excelente, dejamos la verdad que excelente. Yo les quiero tirar algunos tips que quizás les sirvan mucho en el consultorio, retrocediendo un poquitito en lo que son métodos de diagnóstico. A veces, no sé si alguna vez les sucedió que tengan un paciente que tiene una hemoglobina de 7, pero tiene un hematocrito de 30. También fíjense que tiene que haber una asociación, no puede disociarse el hematocrito con la hemoglobina, porque ojo, ahí ya me está sospechando que hay algo raro. Yo les voy a enseñar este tip que les va a servir. Fíjense siempre en hemoglobina y se fijan en el hematocrito. Cuando decimos que hay una disociación, yo les doy el claro ejemplo, 7, una hemoglobina de 7 y un hematocrito de 30. Si uno divide el hematocrito en 3, me tiene que dar la misma cantidad de hemoglobina. ¿Se entiende? Para un hematocrito de 30 tendría que haber una hemoglobina de 10. Puede haber una diferencia de un 0,5, por ejemplo, que me dé 9,5 y no necesariamente 10. ¿Por qué hago hincapié sobre esto? Porque ahí ya también hay una patología que en ese caso es una derivación para hematología, porque estamos hablando probablemente de crioaglutininas o algún tipo de aglutininas que nos da este falso valor. Como que el aparato interpreta mal, entonces nos puede pasar esto. Entonces tengan en cuenta siempre de mirar hemoglobina y hematocrito y que haya una asociación. La hemoglobina tiene que estar por 3 el hematocrito, por así explicarlo, o el hematocrito dividido en 3, exactamente lo mismo. Si les pasa esa disociación, eso es un parámetro de derivación para un hematólogo, ¿sí? Otra cosita es que también les tiro así como datitos, a veces uno no tiene recuento de reticulocitos, no tiene el ADE, nada de eso. Entonces yo la verdad que prefiero siempre les enseño esto con lo que tengan a hacer buenas cosas. Como les dije, el tema de ver la asociación entre hematocrito y hemoglobina, y después fíjense también el volumen corpuscular. Si es bajo, también vayan a la concentración de hemoglobina, que también si es bajo ya me está orientando claramente que la anemia es ferropénica. Y supongamos si llegan a tener la posibilidad de tener un perfil de ferrocinética y no se acuerdan los valores o no les vienen los valores de referencia, cuando tengan una saturación de la transferrina de menos de 10 es anemia ferropénica. No estudien mucho, es ferropénica. Entonces yo en ese caso el paciente fácil le doy el hierro y después lo mandaré con control y voy viendo las respuestas. Eso me parece son tips que los pueden usar dentro de lo que es atención primaria. Y en cuanto al tratamiento, yo cuento algo que es mío, pero que espero que les sirva. A veces la intolerancia se da no tanto por el sulfato ferroso porque no lo toleran, sino por el momento que lo toman. Muchos de los pacientes dicen, me cayó mal la pastilla y vuelven a comer. Y comen aunque sea un pedazo de pan porque asocian que la comida no hace caer mal la pastilla y en realidad el problema es la comida con la pastilla. Yo prácticamente al 100% de mis pacientes que tienen anemia tengo bastante adherencia al tratamiento y lo toleran bien, porque el secreto es que coman, cenen, pasen 2 horas y ahí recién antes de ir a dormir, les enseño yo, en el momento que estén cabeceando, se toman la pastillita, que puede ser tal cual como dijeron ustedes, con un jugo de naranja
o puede ser también con una limonada, no hay problema, lo que permite la absorción. El secreto de la intolerancia, para que sepamos que es intolerante, hay que corroborar bien que el paciente está sin alimento y hayan pasado por lo menos 2 horas. Si sucede eso, ahí decimos que es intolerante. Si no, no es intolerante, sino es que le está tomando mal. Otra cosita que es importante que yo agregaría el tratamiento, avisar a los pacientes, hay muchos pacientes que toman café después de almorzar. Y se absorbió todo el hierro, justo lo que comieron, el café me lo resta, el té, el mate, entonces también hagamos hincapié el tema de la dieta. Entonces corroboremos en estos pacientes que estén haciendo todo bien, todo lo que se pueda absorber, que verdaderamente lo absorban. Y creo que no me quedaría nada más.